Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Historia Tours. Hoy vamos a hacer un análisis sobre los libros 1 y 2 de Nefi. A este video lo hemos titulado Nefi, plagiador de la Biblia. Pues bien, este análisis lo vamos a hacer, vamos a determinar en qué época vivió Nefi y lo vamos a hacer mediante 7 puntos. Pero antes de todo, quiero hacer una dedicatoria a los élderes, a estos muchachos, a estos jóvenes mormones que interrumpen sus estudios 1 o 2 años y que van por todo el mundo llevando el mensaje de Jesucristo. Van todos los domingos tocando las puertas y haciéndonos saber a todos cuál es el mensaje de Jesucristo. Pues a ellos está dedicado, que tuvieron la gentileza y compartieron conmigo su sabiduría y su tiempo. Y a sus padres que tienen que mandar dinero para que puedan pagar sus alimentos y su hospedaje durante esos 1 o 2 años. También quiero hacer un agradecimiento al obispo de la Estaca Tasqueña, que en 1980 me regaló este libro de Mormón, que muchos dicen que no es una edición válida, que no es cierto, que no es, pues sí es. Y aquí dice, publicación de la Iglesia de Jesucristo de los Altos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah, USA, 1979. Y aquí viene precisamente todas las fotos, la advertencia, el testimonio de los 3 y los 8 testigos, y lo íntegro, el libro del Mormón. Pues bien, y también el obispo de la Estaca Tasqueña de 1980 muy respetuosamente escuchó todas mis posiciones, escuchó todas mis preguntas, también contestó todas mis preguntas y compartió su sabiduría y su tiempo. A todos ellos les agradezco mucho, y de estas pláticas con los mormones surgieron estos 7 puntos. Veamos. Punto número 1. 1 Nefi 1:4, o sea, es el primer libro de Nefi y es capítulo 1, versículo 4. Bueno, en él nos dice que en el primer año del reinado de Sedecías, la Biblia dice Sedequías, rey de Judá. La cronología de la Biblia es de las más exactas que hay. Entonces podemos fijar esta fecha en que Ley y su hijo Nefi salieron de Jerusalén, y podemos establecer que este año fue el año 600 antes de Cristo, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Punto número 2. En los libros de 1 Nefi y 2 Nefi se utilizan las palabras bautismo, Cordero de Dios, Cristo, crucifixión, discípulos, epístola, gentiles e iglesia. Pues los mormones siempre me han explicado pues, que no hay nada de malo que el texto esté en griego, y que estas palabras griegas, como el acontecimiento del bautismo de Jesús, la visión de que tuvo Ley, el padre de Nefi, de la Virgen María en Nazaret, la crucifixión, todo eso Dios se lo reveló a Nefi, y pues no hay por qué dudar de ello. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Dios se puede revelar en cualquier idioma, pero ese no es el problema. Que estén las palabras griegas, o sea, como iglesia quiere decir congregación, ¿cuál más estamos citando? Epístola, pues que es una carta, gentiles, que también como los estadounidenses dicen, los no judíos, que somos nosotros los gentiles. Bueno, es grave que estas palabras griegas aparezcan en los libros de Nefi, y es gravísimo. ¿Qué idiomas hablaba Jesús de Nazaret? Pues hebreo. Recordemos que las 7 últimas palabras antes de fallecer en la cruz es Elí, Elí, lama sabactani. Está en Mateo 27, versículo 46. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En latín también hablaba, Jesús de Nazaret también hablaba latín, porque pudo contestar el interrogatorio que le hizo el gobernador romano de Judea, Poncio Pilatos. Entonces, ¿por qué es tan grave que estén estas palabras griegas en los escritos de Nefi? Pues bien,
porque el idioma en que Jesús predicó, en que expulsó a los demonios, en que dio sus sermones, en que le habló a la muchedumbre, cuando hizo el milagro de los panes y los peces, la resurrección de Lázaro, todo esto no fue en griego, fue en arameo, que es el idioma que se hablaba en esa época en Palestina. Jesús de Nazaret y sus discípulos, cómo se comunicaban con la muchedumbre en arameo. En el libro de Mormón no hay una sola palabra en arameo. De Yeshua no hay ninguna palabra. Bueno, entonces esto ya nos da una idea de Nefi en qué época está. Ya no estamos hablando de un judío que vivió en el año 600 a.C. Entonces ahora nos describe por las palabras que está usando Nefi, Cordero de Dios, crucifixión, y están en griego. Entonces nos hace pensar que es un judío converso al cristianismo que ya tiene casi nuestros libros canónicos de los evangelios y las cartas de Pablo. Entonces estamos hablando de un judío que tiene lleno de planchas de bronce, tiene rollos en papiro, escritos el Antiguo Testamento, que para los judíos no es el Antiguo Testamento, son sus sagradas escrituras que están en hebreo y algunos textos en arameo, y las escrituras cristianas que están en griego. ¿Por qué están en griego? Porque recordemos que le dijo Jesús a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso tenían que hacerlo en griego, era el idioma internacional. Era para comunicarse con las demás zonas del Imperio Romano, pues tenían que hablar griego, como lo hizo Pablo ante los filósofos griegos. Les dijo: allá está fuera del Dios que les voy a hablar, el Dios no conocido. Entonces lo estaba haciendo en griego, siendo que Pablo hablaba latín porque era ciudadano romano. Bien. Ahora vamos a otro punto. El punto número 3. Veamos que Nefi no aparece ninguna sola cita, ningún solo versículo que por ejemplo, está en todos los libros apócrifos, como el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los 12, el de los egipcios, el de Matías, el de Tomás, el de Felipe, el de Pedro, el de los profetas, el Evangelio de los 4 rincones del mundo, el de Judas Iscariote, el de Eva. Por cierto, los invito también a que vean mi video sobre el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Eva, el de Santiago, el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, el Evangelio armenio de la infancia de Jesús, el Evangelio desconocido, los hechos de Pablo, los hechos de Pedro, los hechos de Juan, los hechos de Tomás, de Esteban, de María. No está ninguna cita. Y esto, cuando lo hicieron los cristianos, la comunidad cristiana que estaba alrededor del Mediterráneo, todos ellos hicieron este canón en el Concilio de Cartago en el año 397. Y si no aparece en el libro de Mormón, quiere decir que entonces pensemos que es un judío converso que ya no tiene papiros, ahora se usa la piel de animales para hacer los códices. Entonces pensemos en un judío converso que ya tiene estos rollos, y pues él vive en el año 400 después de Cristo. Punto número 4. Veamos Nefi nos menciona que junto con su padre el profeta Ley, que Dios les mandó a que saliéramos de Jerusalén a una tierra de promoción, porque el pueblo quería matarlo por los vaticinios que les hizo a ellos. Salieron al desierto, pero se vieron obligados a regresar a Jerusalén porque no llevaban consigo las planchas de bronce que contenían la historia de los judíos desde su origen hasta el principio de Sedecías. Los profetas, los santos profetas, desde el principio hasta Jeremías, la genealogía de sus padres, que nunca Nefi ni Ley la revelaron, simplemente decían que ellos son descendientes de José, de aquel José que estuvo en Egipto y está por medio de sus 2 hijos, Efraín y Manasés, que en Palestina les dieron territorio a los dos. Inclusive en Broadway pues está la famosa
obra de teatro musical, José el Soñador. Pero esto es muy importante, si no debemos detenernos, vamos leyendo la narración, dice en 1 Nefi 5, versículo 10, leí, tomó los anales que estaban grabados sobre las planchas de bronce y los examinó desde el principio, versículo 11, y vio que contenían los 5 libros de Moisés. Cuando Nefi salió de Jerusalén hacia Norteamérica, los hebreos, los judíos, estaban divididos en los textos sagrados en la ley, los profetas y los escritos, nada más. Los 5 libros, perdón, aún no se había hecho la división del escrito de Moisés en 5. ¿Eso cuándo se hizo? Se hizo en el año 900 después de Cristo. Ahí se hizo esta división. Entonces, si está diciendo, dice, y vio que contenían los 5 libros de Moisés, quiere decir que Nefi vivió posteriormente al año 900 después de Cristo, cuando los exegetas judíos hicieron la división. Punto número 6. El libro de Mormón no está dividido en capítulos. Perdón, no solo está dividido en capítulos, sino en versículos. Entonces, perdón, el libro de Mormón está dividido en capítulos. Esta división en capítulos la hizo el obispo de Canterbury, Stephen Langton, en 1226. Entonces pensemos que Nefi es un inglés que vive después del año 1226, en que estaba dividido en capítulos. Entonces, pues, ya es un anglicano, pero todavía están en los textos originales, están en hebreo, arameo y griego. Punto número 6. El libro de Mormón no solo está dividido en capítulos, sino está dividido en versículos. Y esta división la hizo Santos Pagnino en 1527. Por lo tanto, no es descabellado suponer que Nefi vivió después del año 1527, porque el libro de Mormón corresponde a la división de versículos y capítulos que hizo tanto el obispo de Canterbury como el que hizo Santos Pagnino. Entonces ya estamos pensando que ya la división ya es muy parecida a nuestra Biblia actual. Ahora, yo siempre les he dicho, es que Nefi se plagió totalmente a Isaías. De los 30, del Nefi libro 1, hay 22 capítulos. Aquí nada más 2 capítulos corresponden a Isaías. Entonces se plagió el 10%. Bueno, pues a lo mejor no es plagio, nada más estaba citando a Nefi, a Isaías. Pero, ¿qué pasa cuando leemos 2 Nefi? Tiene 33 capítulos y de ellos, Nefi se plagia, el 50% del contenido de Nefi 2 se lo plagió de Isaías. Entonces, ya es un plagio. O sea, es que me dicen los mormones, no, eso no es cierto. Nefi se está deleitando con los capítulos y versículos de Isaías. No es cierto, los está plagiando. ¿Para qué Nefi iba a vaticinarles a los descendientes de su familia? Si lo que estaba sucediendo, lo que estaba profetizando Isaías era en Israel, era en Palestina. Pues ¿para qué le serviría a los nuevos cristianos de esta tierra en Norteamérica saber los vaticinios de Isaías? Absolutamente de nada. Y ahora me voy a permitir el punto final número 7. Leemos de 2 Nefi 5, versículo 8. Y mi pueblo, que quiso que diéramos aquel sitio el nombre de Nefi, y así lo hicimos. Si buscamos en toda la Biblia, ¿dónde está ese versículo plagiado? No, pues a lo mejor no está. Pero recuerdo que para mis amigos que cuestionan que de qué estoy citando, aquí está la Vulgata Latina, versión Torres Amat, y lo vemos en un libro apócrifo que los cristianos, porque yo soy cristiano, esa es la última pregunta, cuando me preguntan, oiga, ¿y usted de qué religión es? Yo soy católico y estoy tomando una cita de, diríamos, los católicos. No es un libro apócrifo, es un deuterocanónico, otra palabra griega,
Deutero fuera y Canón de la lista, fuera de la lista. Voy a citar del segundo libro de los Macabeos, capítulo 1, versículo 36. Y Enenías dio a este sitio el nombre de Neftar, que significa purificación, pero hay muchos que le llaman Nefi. Aquí nos da otra pista sobre cuándo vivió, cuál fue la época que vivió Nefi. Entonces, Nefi es posterior al año 650, entonces seguramente ¿qué será, un italiano? El que es Nefi. ¿En qué otro lugar de la Biblia está esta cita de 2 Macabeo 1:36? Exacto, amigos y amigas. Este libro apócrifo, este libro deuterocanónico, se encuentra en la versión de la Biblia James King, que es la que tenía José Smith. Por lo tanto, exactamente lo que ustedes están pensando. Nefi es José Smith. Ese es el nombre. Es un norteamericano cuyo nombre es José Smith. Nefi es José Smith. Pues, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanlo y denle like. Suscríbanse a este canal. Yo soy el ingeniero Leoncio Ruiz de la Garza. Hasta la próxima, amigos. Se me olvidó. Los invito a que vean mi otro video, que es la conclusión y el final de El Libro de Mormón es un plagio, segunda parte. Ahora sí, hasta la próxima, amigos.